voluntad, mi deleite. Su voluntad, mi deleite. Comenzamos hace 2 reuniones atrás. Y la primera reunión hablamos un poco, ¿verdad? Entendiendo la voluntad de Dios. Y para ello debíamos entender la soberanía de Dios. Que más allá de que nosotros como sus hijos y como seres humanos no podamos entender en plenitud cómo Él está operando, cómo Él está obrando, tenemos que creer que Él es Dios y que no hay nada imposible para Él. Amén. Y cuando hablamos de la soberanía, o entendíamos, ¿verdad?, que ese control estaba a nivel del universo, pero también Él quiere esa guía, esa voluntad a nivel personal con cada uno de nosotros. Y hacíamos la pregunta, si alguien nos preguntara a nosotros, ¿tú estás realmente dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué responderíamos? Si no, alguien nos encuentra por allí y nos dice, mi hermano, ¿tú estás dentro de la voluntad de Dios? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Estaríamos seguros que estamos dentro de la voluntad de Dios? ¿Estaríamos seguros que nuestras acciones realmente están agradando a Dios? Y bueno, en la primera reunión hablamos un poquito también de los 3 aspectos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios predestinada, la voluntad de Dios moral, la voluntad de Dios deseada. Y hablamos también la voluntad de Dios en lo que se refiere a nosotros como personas, personal, individual. Hay una voluntad intencional, una voluntad circunstancial y una voluntad inmediata. Y no les voy a explicar todo esto porque ya lo expliqué y están así en los videos de YouTube, vayan a mirarlo, ¿sí? Y en la segunda reunión hablamos los obstáculos que nos impiden y que nos frenan caminar para poder caminar en la voluntad de Dios. Hablamos de algunos, hay muchos más, los cuales yo tendría que compartir hoy, pero no quise ser como aquel padre que está solamente con el cinto. Hoy son un poco de caricias. Amén. Y no es que sean cosas malas, sino que son cosas que a veces, por desconocer a Dios, no estamos entendiendo que desagradan a su corazón y que esas cosas impiden que Dios opere. Una de las cosas que hablamos fue la terquedad, ¿verdad? La terquedad impide que nosotros podamos caminar plenamente en la voluntad de Dios. La influencia de otras personas también. Hablamos, otro obstáculo es el de conocimiento de los principios divinos, los principios bíblicos. El esperar y confiar en Dios. Son principios bíblicos que al no aplicarlos y no entenderlos, nos dificultan el caminar dentro de la voluntad de Dios. Y terminamos también con 2 puntos más, que era dar un paso a la vez, ¿verdad? Dar un paso a la vez. Hablábamos de que Dios nos dice que tomemos hoy nuestra cruz, que no nos afanemos por el mañana, que el día de mañana traerá su propio afán. Hoy tenemos una batalla que pelear y hay un enemigo que anda como león rugiente, pero nuestro Dios es más poderoso y tenemos su Espíritu Santo que nos llena de sabiduría, amén, discernimiento, dominio propio. Él está con nosotros guiándonos y debemos aprender a escuchar su voz. Y por último decíamos otro obstáculo, los temores en la vida cristiana. Y hay otros obstáculos más que nos impiden realmente caminar en la voluntad de Dios. ¿Y por qué es importante que entendamos que necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios? Y después que sé, realmente someterme a esa autoridad, a esa voluntad, para poder caminar en ella. Es importante, amado, porque ahí es donde usted encuentra plenitud. Cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, está caminando en el centro de la voluntad de Dios, usted encuentra plenitud en su vida. Y esa plenitud no está ligada a la circunstancia que usted esté pasando. El apóstol Pablo era un hombre que tenía bien claro que estaba dentro de la voluntad de Dios. Y allí desde una cárcel, él escribía a las diferentes iglesias dándole ánimo.
Allí por alguna de las epístolas dice, alégrense. Les digo otra vez, alégrense. Y él estaba en una cárcel. ¿De dónde sacaba esa alegría? ¿De dónde sacaba esa confianza? Él sabía que estaba dentro de la voluntad de Dios. Amén. Por eso es importante que cada uno de nosotros busquemos estar dentro de la voluntad de Dios. Conocer cuál es su voluntad y su propósito para mi vida. Él estableció un propósito para cada uno de ustedes. Para cada uno de nosotros. Él estableció un propósito desde antes de que nosotros naciéramos. Y esa es su perfecta voluntad. La enseñanza de la primera reunión, cuando yo hablaba de la voluntad de Dios con respecto al universo y la voluntad de Dios con respecto a las personas, por allí hay otras enseñanzas que son muy válidas también, que hablan de la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es cuando usted está caminando en lo que agrada a Dios 100%. Y la voluntad permisiva es cuando usted está caminando, pero hay cosas que Dios tiene que permitir para que usted pueda seguir avanzando. Amén. Y qué importante que cada uno podamos entender esto. Dios tiene un propósito para mi vida. Diga esto, Dios tiene un propósito para mi vida. Y yo quiero conocerlo. Amén. Levanten sus manos. ¿Cuántos de los que están aquí realmente saben cuál es el propósito de Dios para su vida? Poquito. Bueno, tienen que empezar a buscar ese propósito. Escuchen una cosa. Cuando yo decía un paso a la vez, para aprender la voluntad y entender y conocer la voluntad de Dios, es un paso a la vez. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo, ¿dónde tenía que salir? De su tierra y su parentela. Y no le dijo, vas a ir por acá, por allá, vas a hacer esto. Abraham no tenía idea de todos los inconvenientes que iba a tener en el camino. Pero él obedeció a Dios. Aún a medias. Porque se llevó su sobrino. Y miren el problema cuando nosotros no obedecemos 100%. Hubo una voluntad permisiva de Dios. Abraham no estaba obedeciendo 100% a Dios. Sin embargo, Dios permitió eso. Pero cuando esa voluntad permisiva, cuando no está 100% en obediencia a Dios, nos trae a veces problemas. ¿Cuántos conocen la historia de Lot? Fue un problema. Vemos en la vida de David. David hizo ciertas cosas que estaban dentro de la voluntad de Dios, de la voluntad perfecta, pero otras estaban dentro de la voluntad permisiva de Dios. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro de la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿A cuánto les interesa conocer la voluntad de Dios? Esa es la primera pregunta que tenemos que saber. ¿A cuánto les interesa? A mí, yo quiero saber qué es lo que quiere Dios conmigo. Miren, yo desde el año 2003 que fui llamado al liderazgo, sabía que hay un propósito de Dios conmigo a las naciones. Dios había puesto una convicción en mi corazón que había un llamado a las naciones. Siempre tuve esa convicción que no iba a quedar en Uruguay, que mi llamado no era para Uruguay. Nadie me lo dijo. Dios puso esa convicción en mi corazón y fue tratando durante tiempo con eso. Aún cuando yo me enteré que mi llamado fue a los 9 años de edad, yo no había entendido que había un llamado a las naciones hasta por el año 2003. No recuerdo cuándo tendría 30 y poquitos años. Entonces Dios te va mostrando, hay una voluntad, ¿verdad?, genérica en tu vida, un objetivo final al cual el que Dios quiere que llegues. Pero hay ciertos puntos que Dios trazó por los cuales tú tienes que pasar para que eso pueda llegar a cabo. Hubo circunstancias en mi vida que yo tuve que vivir
que realmente no fueron agradables. Muchas circunstancias fueron por mis malas decisiones, pero otras no fueron por mis malas decisiones. Era Dios metiéndome en un desierto para procesarme, para ir preparándome para que yo cumpliera ese propósito eterno que Él estableció en mi corazón. Y así lo hace con cada uno de nosotros. Amados, el Salmo 40, versículo 8, describe aquí David cómo debe ser un verdadero cristiano. Salmo 40, versículo 8, dice: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Le pregunto, ¿David sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios? David sabía que estaba en la voluntad, porque dice: hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Él conocía y todavía le agradaba. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, es buena, agradable y perfecta. ¿Qué mejor ejemplo? Muchos de estos salmos escritos por David fueron escritos en medio de la persecución. Pero él sabía que estaba caminando la voluntad de Dios. Este salmo en especial era un salmo de alabanza por la respuesta de Dios a una oración de David. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. ¿No les recuerda algo que dijimos que era un obstáculo? El no saber esperar. El no ser pacientes. David dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cuando yo leo esta parte acá, amados, me siento tan identificado, porque aún estando yo en medio de mis pecados, en medio de las tinieblas, en su misericordia, Dios extendió su mano y me rescató. Y cuán agradecido queda uno cuando ve este obrar de Dios. Un corazón, dice la palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo reconozco diariamente la misericordia de Dios sobre mi vida. Si no fuera por su misericordia y su fidelidad, yo no estaría aquí hoy. Pero Él fue persistente. Él trató con mi vida, con mi familia, para formarnos y llevarnos a su propósito eterno. Amén. Gloria al Señor. Sin embargo, amados, vemos muchos cristianos que caminan, transitan en los caminos del Señor sin conocer su voluntad, sin ni siquiera preguntarle al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Muchas veces he escuchado gente decir: estoy esperando la voluntad de Dios para ver cuál va a ser la mujer o el hombre para mi vida, a ver el trabajo. Y creen que la voluntad de Dios solamente se limita a eso, pero hay algo mayor que esto. Hay algo más grande que eso. Estamos tan enfocados en nuestro yo que nos olvidamos preguntarle cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. Amén. Cuando nosotros nos enfocamos en buscar su voluntad, Dios va guiando diariamente nuestro caminar para que podamos estar establecidos en el centro de su voluntad. ¿Cómo estar seguro de la voluntad de Dios? Y acá hay diferentes criterios o diferentes puntos de vista para descubrir la voluntad de Dios. Algunos creen que la voluntad de Dios debe ser recibida principalmente a través de una visión, de un ángel o de la voz audible de Dios. Otros creen que los detalles de la voluntad de Dios se pueden saber a través de las Escrituras. Otros creen que la pasión ya es suficiente evidencia para saber cuál es la voluntad de Dios. Y otros creen que es necesario el conjunto de todas estas cosas anteriores. Ahora, sigue la pregunta:
¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo saber cuál es realmente la voluntad de Dios o son mis deseos y mis pensamientos que me están guiando? ¿Cuántas veces han preguntado ante una situación ante una situación en su vida, ¿será que estoy caminando en la voluntad de Dios o estoy siendo guiado por mi entorno, por lo que me rodea? Hace unos días escuchaba a alguien que hablaba mal contra la iglesia de Dios. Y decía que la iglesia era un lugar de adoctrinamiento donde las mentes y las cabezas eran lavadas, decía. Las cabezas, no sus mentes, decía. Sus cabezas son lavadas, decía. Y las personas ya no piensan por sí mismas. Y no hay nada más lejos de la realidad. Cuando usted comienza a conocer de Dios, dice que la verdad los hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Mientras tanto somos influenciados por los medios de comunicación que llenan nuestra mente con atrocidades, con barbaridades, guiando a las personas, a las juventudes que son más influenciables, a hacer cosas que desagradan a Dios. Y bien que se está cumpliendo lo que dice la Biblia: en los últimos tiempos a las cosas buenas llamarán malas y a las malas buenas. ¿Y de dónde saca la gente eso? ¿Por qué se vuelve tan popular? De los medios de comunicación. A veces los propios cristianos se dejan llenar su mente con las cosas de este mundo. Y pensamos que podemos agradar a Dios con eso. Dice la palabra que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿A quién estás deseando agradar en tu diario vivir? ¿Solo a ti? ¿A las personas que te rodean? Ahí vas a tener un grave problema. Nunca vas a lograr agradar a todo el mundo. Personas que se frustran porque quieren agradar a todo el mundo y no lo logran. Cuando nuestra mente debería estar enfocada en simplemente agradar a nuestro Padre Celestial. Cuando tu mente y tu corazón están dispuestos a agradar a Dios con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones, todos esos problemas de qué dirán, qué están pensando de mí, quedan tirados a la basura. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que debemos transformar nuestro entendimiento. No debemos seguir las corrientes de este mundo. Para que esa renovación de nuestra mente nos lleve a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la mente del ser humano no puede ser renovada si usted no lee nunca la palabra de Dios, si usted nunca tiene intimidad con Dios. ¿Sabe por qué es renovada? ¿Por qué es transformada? Por lo que ocupa usted varias horas al día. TikTok, redes sociales, el Facebook. Escuchamos jóvenes haciendo cosas. ¿De dónde sacó este chico esto? Los paraguayos hablan medio que el mexicano. Hasta personas mayores se le pega el lenguaje. Algunas frases que escuchamos allí en las redes. ¿Y usted se da cuenta de dónde está siendo influenciado? Ahora, para ayudarnos a reconocer si nuestras decisiones conducen o concuerdan, con la voluntad de Dios, debemos hacernos las siguientes preguntas. 2 preguntas. La primera pregunta: ¿la decisión que voy a tomar está de acuerdo con la palabra de Dios? Lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo que estoy pensando, ¿está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra? Lo segundo: ¿mi decisión está siendo sabia? ¿O estoy siendo guiado por una emoción del momento? Y para eso debo entender si esta decisión que estoy tomando va a afectar mi vida
y la vida de los que me rodean para bien o para mal? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Esta decisión que estoy tomando agradará a Dios? ¿Está acorde a su palabra? ¿Es sabio la decisión que estoy tomando, el camino por donde estoy tomando? Pocas veces nos hacemos esa pregunta. Tomamos decisiones y después cuando estamos en el problema decimos, yo le entregué al Señor. ¿Pero le preguntaste al Señor antes de meterte en eso? Claro, después que tengo el problema es fácil agarrar el bulto y tirárselo para el otro. Dios en su misericordia obra igual. Ahora, estas dos preguntas que yo acabo de hacer, para que realmente tengan un fundamento en la guía del Espíritu Santo de Dios, necesita que ustedes tengan una relación íntima con Dios. Deben conocer realmente a Dios. He escuchado personas que dicen, esta decisión está basada en la palabra de Dios, y toman textos fuera de contexto para justificar la decisión que ellos tomaron por conveniencia propia, sin preguntarle al Señor. Increíble la cantidad de textos fuera de contexto que he escuchado en personas. No, miren, es el tiempo de Dios. Así, por mientras que va a seguir dándole al pecado, duro, tranquilo nomás. ¿Crees que no va a haber consecuencias? Es el tiempo de Dios. Eso es una frase que he escuchado tantas veces. Pastor, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios de arrepentirse del pecado es cuando lo conociste. En el momento que le conociste. Hebreo 10 habla bien claro sobre esto. ¿Qué expectativa nos queda si hemos pecado? ¿Que debe Jesucristo ser crucificado de nuevo? Debemos tener una vida de comunión con Dios. Alguien me dijo una vuelta, me encontré con una persona que iba a predicar a los hospitales en la ciudad de Minas, uno de los últimos destinos donde yo estuve. Y esta persona, un precioso siervo de Dios, un hombre ya anciano, con una Biblia bajo el brazo y haciendo una labor maravillosa, predicándole a los enfermos. Pero por allí yo estaba con un hermano y estaba acompañándolo. Y él se acerca y este hermano le dice, pastor, también es un siervo de Dios. Y me estaba contando, yo justamente le estaba leyendo un pasaje del Antiguo Testamento. Y este hombre dice, no, el Antiguo Testamento ya no sirve para nada. Ahora solamente es el Nuevo Testamento. Y yo obviamente no me voy a poner a discutir con él en ese lugar, ¿verdad? Pero me puse a pensar, si yo conocí el carácter de Dios, si yo aprendí cómo Dios actúa, lo que agrada y desagrada a Dios a través, desde el Antiguo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me ha mostrado el carácter de Dios. ¿Qué es lo que agrada y desagrada a Dios? ¿Cómo yo podría decir que el Antiguo Testamento es obsoleto? Si ha sido de gran inspiración para mi vida. Hermanos, cuando usted está en una situación, cualquier situación que usted esté pasando, ¿está contemplada allí en la palabra de Dios? ¿Está contemplada? Las cientos de miles de situaciones de diferentes personas a lo largo de toda la Biblia que tuvieron diferentes experiencias, malas decisiones, desobediencia, son para enseñarnos a nosotros y ver cómo Dios, lo que agradaba a Dios y lo que desagradaba a Dios. No hay una situación en tu vida que no esté contemplada en la palabra de Dios. Y si tú estás pasando por una situación y no sabes cómo salir, no sabes cómo actuar, ahí es el mejor consejo. Ahí tenés hombres y mujeres de Dios que vivieron situaciones similares o idénticas a la tuya.
Y ahí vas a aprender qué Dios piensa de esa situación. ¿Le agrada el corazón de Dios o no le agrada el corazón de Dios? Pero esto solo viene y solo se conoce y se entiende de conocer a Dios, de una vida de intimidad con Dios. Por eso siempre apuntamos, amados, a buscar una relación con Él. No una religión, una relación con Dios. Pablo, cuando habla de aprender cuál es la buena voluntad, está hablando de discernir cuál es la buena voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos discernir si no le conocemos? Viene a mi mente un ejemplo de aquel marido que siempre regala rosas a su esposa en su aniversario. ¿Verdad? Y su esposa está conforme con eso. Pero también aquel marido que es apasionado, que ama profundamente a su esposa y que no se queda con una rosa, sino que busca algo con que sorprenderla, algo que agrade su corazón. Yo le pregunto, ¿ese marido deberá conocer a su esposa? ¿Deberá conocer cuáles son los gustos? Yo, por ejemplo, aprendí que yo ropa no le puedo regalar a mi esposa. La tengo que llevar y que ella escoja. Pero ¿qué es la realidad? Yo le compraba una ropa y me enojaba cuando no le gustaba eso. Todo el esfuerzo que hice, yo no le había conocido tanto. A medida que le fui conociendo, fui entendiendo que ella tenía un gusto particular y que ella tenía que elegir. ¿Verdad? Y allí iba a la tienda y se probaba 10 pares de zapatos. Y ya todos los 10 pares de zapatos, qué lindo, mi amor, te quedan preciosos. Ella iba, se probaba de nuevo otro más. Qué lindo, mi amor, te quedan preciosos. Y después se iba de aquel lugar sin comprar nada y uno miraba al vendedor con todos los pares de zapatos así desparramados. Así es nuestra relación con Dios. Dios revela esa voluntad en una vida de intimidad, buscando con nuestras decisiones agradar el corazón de Dios. Y escucha, la voluntad de Dios no es una lista de requerimientos. Cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios, así como este esposo buscaba algo excelente para agradar el corazón de su esposa, así debemos ser nosotros. Cuando tenemos ciertas situaciones en nuestra vida, hay varias opciones para tomar. ¿Sí o no? En determinadas situaciones que hemos vivido, sabemos que tenemos varias opciones. Unas opciones que sabemos que desagradan a Dios. Otras opciones que tenemos dudas. Otras opciones que andamos en el filo de agradar a Dios. Pero otras opciones que sabemos que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, rendirnos a Él y tomar esa decisión para agradar verdaderamente su corazón. Amén. Entonces, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, debes aprender a discernirlo. Debes comenzar a tener una intimidad con Él de tal manera que puedas conocer cuál sería el pensamiento de Dios con respecto a determinada situación. No va a aparecer un ángel, o podría aparecer, pero no es muy común. A veces hay gente que me ha dicho, solamente si se me aparece un ángel y me dice que voy por las naciones, ahí voy a ir. Y a mí no se me apareció ni una persona, ni un ángel. Nadie me dijo, vos te vas a las naciones. Es más, cuando cargamos las cosas en nuestro auto, ¿usted cree que yo venía, pensé que iba a ser pastor acá, iba a pastorear una iglesia? ¿Usted cree que yo sabía todas las cosas que nos iban a pasar? Y como digo siempre, gracias a Dios que no las sabíamos. Porque quizás si hubiésemos sabido todas las cosas que íbamos a pasar, no sé si hubiésemos tomado la decisión de dejar todo y venirnos aquí. Pero Dios, cuando uno busca, escuche esto, cuando uno busca, buscad y hallaré. Cuando uno busca la voluntad de Dios, irremediablemente
necesita una vida de intimidad. Necesita ir a la intimidad. Necesita quebrantar su corazón. Necesita humillarse en su presencia. Reconocer nuestra necesidad de Él y confiar plenamente nuestra vida a Él. Estoy seguro que aquí nosotros, como el rabino que ha estado por Venezuela también allí, ahora está aquí, él ha tenido que confiar de una manera ciega en el Señor. Si no, no tomás la decisión. Ay, pero voy a ir y ¿qué voy a hacer mi sustento? Ay, pero voy a ir y bueno, ¿y dónde voy a dormir? ¿Y cuál va a ser? Jesús, cuando envió a sus discípulos, dice, no se preocupen por lo que van a llevar. Es más, no lleven nada, ni una muda. Nosotros fuimos bendecidos, trajimos un par de maletas, ¿no? Dijimos, no vamos a llevar ropa de invierno porque allá hace calor todo el año. Y cuando llegó el invierno, préstennos ropa de abrigo porque no trajimos nada. Regalamos todo en Uruguay. Pero sabíamos, teníamos una convicción en nuestro corazón. Y aún la tenemos, que estamos en el centro de su voluntad. Yo no sé cuál es el propósito que Dios estableció para tu vida. Pero la única forma que tú tienes de hallarlo es buscarle en la intimidad. Es ir a su presencia, derramarte y decirle, Señor, hoy quiero conocer lo que tú quieres para mí. Hoy yo quiero agradarte a ti con mis palabras. Que mis pensamientos sean pensamientos que te agraden. Que mi mirada sea una mirada que agrade. Que mis decisiones te honren a ti. Y cuando tú tomas esa decisión a diario, estás comenzando a caminar en su voluntad. Porque le estás creyendo. Y una vez que diste ese paso, como Abraham dio ese paso y le creyó y comenzó a avanzar, comenzó a ver la bendición. Amén. Él abría allí los pozos de agua donde no había agua y brotaba agua. Y los enemigos le tapaban los pozos y él abría en otro lado. Cuando eligió un territorio con Lot, le dijo, elegí lo que quieras, Lot. Y Lot miró aquella llanura hermosa. Pero Abraham sabía que su bendición no dependía del lugar donde iba. Él sabía que su bendición estaba con Dios porque Dios le había dado la bendición. Dios le había prometido que lo iba a bendecir. Si él obedecía y estaba en su perfecta voluntad. Dios quiere prosperar a la iglesia, bendecirla, que seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Verdadera luz. Que la gente por ahí te mire, aquellos que están en tinieblas, y vean una luz y empiecen a caminar hacia ellos. Alguien dijo, en realidad las tinieblas no existen, o la oscuridad no existe, sino que es ausencia de luz. Cuando usted es realmente luz, aún en las tinieblas más densas, amado, Dios le va a usar. Dios se va a glorificar a través de su vida. Amén. Creámosle a Dios, un Dios todopoderoso, un Dios fiel. Ponete de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que en este tiempo que hemos estado aprendiendo sobre su voluntad, mi deleite, estamos avanzando en conocer su voluntad? Es algo que nos debe interesar a diario, amados. No debemos perder de vista. Dejemos de enfocarnos en nosotros y enfoquémonos en Él. Amén. Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar de todo. Créele a Él por sobre todas las cosas. Confía en Él y obedece. No pidas confirmaciones y corras para el otro lado. Obedece lo que el Señor te está mandando. ¿Cuántas veces han venido a pedir consejería y le hemos dicho, pedí voluntad de Dios? O lo hemos guiado por la voluntad de Dios. Pero el deseo de hacer, ¿verdad?, lo que esa persona quería ha sido más fuerte que obedecer a Dios. Y se han metido en problemas. Matrimonios preciosos que el Señor restauró, otra vez están separados. Familias hermosas que el Señor unió, otra vez están divididas. Siervos de Dios con ministerios maravillosos, con un llamado excelente de Dios, están perdidos en el mundo.
por no darle importancia al querer hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Quiero orar en esta noche. Para aquellos que no levantaron su mano y que no han entendido o que no saben cuál es la voluntad de Dios, yo te pido que hoy tengas una actitud diferente con respecto a esta enseñanza. Que cada día en tu corazón fluya el deseo de hacer su voluntad. Amén. Que cada día, ahí donde estás, levanta tu mano y toma un compromiso con el Señor. Que sean tus palabras: Señor, vengo ante ti y reconozco que no he buscado tu voluntad. Quizás me he enfocado de manera equivocada y me he enfocado en mí mismo en vez de tu voluntad. Pero hoy reconozco mi error y realmente quiero caminar en tu voluntad. Que tus propósitos puedan cumplirse a cabalidad en mi vida. Que tus propósitos, Señor, realmente, Señor, me guíen y sean cumplidos como tú lo estableciste. Quiero caminar en la perfecta voluntad para mi vida. No solo en una voluntad permisiva, en la perfecta voluntad. Queriendo agradar tu corazón cada día. Cada día. Reconociendo que como tu hijo y tú como mi padre, quiero que tu corazón esté agradado conmigo. Que así como dijiste con David, un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, lo puedas decir de mí. Vamos a adorar un instante más.